Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. El área que vamos a tratar en esta reunión es un área muy necesaria que usted la domine, que usted se prepare, porque tiene que ver con el área de las finanzas. La palabra del Señor dice que el que no provee para los suyos es peor que un infiel. Ahora, vamos a ir al libro de Deuteronomio. Y en todo esto vamos a ver principios. Yo siempre hablo de principios y de leyes, porque así es como opera el reino de Dios, bajo leyes fundamentadas en principios. Entonces, en el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 18, dice: mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en ese día. Entonces, aquí nosotros vemos principios importantes que usted y yo tenemos que examinar en nuestra vida. Primero dice que el Señor nos da poder para hacer riquezas. No dice que nos da la riqueza. Entonces, ¿de quién va a depender que usted tenga riqueza? Porque a veces esperamos: Señor, mándame un manojo de billetes del cielo, ¿verdad? Y queremos que Dios así trabaje, pero no. Entonces, el hacer riquezas nos marca aquí que, por supuesto, la gracia viene de Dios, el poder viene de Dios. Cuando dice nos da el poder, no está hablando de una fuerza nada más, sino está hablando de las herramientas que se necesitan para llegar a hacer riqueza. Pero hay algo importante aquí. Dice: el cual juró a tus padres como en este día. Entonces, hay algo importante aquí que usted tiene que examinar. Sus padres recibieron la bendición de la riqueza. ¿Cómo ha sido la bendición que sus padres le han heredado a usted? Porque esto es importante. Recuerde que Dios trabaja de generación en generación. Ahora, si en la generación que estuvo antes de usted no estaba la bendición de la riqueza, usted tiene que desatar y romper con las maldiciones que le heredaron sus padres. Por eso vuelvo otra vez a lo mismo. Es necesario la ministración del alma. Yo quiero que usted vea, usted analice sinceramente la condición financiera de sus padres. Porque esa es la condición financiera que le heredaron a usted. Entonces, es importante que usted vea que hay mucha gente que no puede
llegar a tener riquezas, porque hay compromisos, hay pactos que se hicieron. Sus padres pudieron haber hecho pactos, o pudieron haber heredado pactos, sus padres. Por ejemplo, se dan muchos en la religión, en las religiones que hay en el mundo, se hacen pactos de pobreza, se hacen votos de pobreza. Entonces, y eso a veces es a nivel familiar, porque imagínense que solo póngase a pensar que su bisabuelo hizo un pacto de pobreza y las maldiciones alcanzan hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, nuestros padres, no estoy acusándolos a ellos de que ellos son los culpables, en el sentido de que ellos trajeron la pobreza, pero sí fueron los herederos. Entonces, usted tiene que ser sincero y examinar cómo están sus ramas genealógicas. Hay situaciones, por ejemplo, que se dan porque, por ejemplo, hay una promesa que Dios le dio a los judíos, que el que bendijera al pueblo de Israel iba a ser bendecido, y el que no iba a recibir maldición. Por eso nosotros vemos que allá en el Medio Oriente es una miseria, con toda la riqueza que pueden tener, y sí, algunos la logran alcanzar, pero la mayoría, ¿cómo vive? Porque su relación con los israelitas es de odio. Eso solo para poner un ejemplo. Gente que, por ejemplo, persigue a los cristianos. Esto es nada más dándole una idea para que usted saque sus conclusiones. El por qué mucha gente, por mucho que trabaje, por mucho que se esfuerce, por mucho que aprenda, por mucho que tenga las herramientas, no va a poder desarrollar riquezas. Como dice la parábola del sembrador en el Evangelio de Lucas, que hay en varios evangelios se habla de la parábola del sembrador y en varias versiones. Pero en el Evangelio de Lucas, en la versión de las Américas, dice que el que es sembrado entre espinos, dice que su fruto no madura. O sea, da fruto, pero es un fruto que no se puede comer, no se puede disfrutar. Entonces, eso es algo que usted debe de examinar. Usted debe de entender que aunque Dios nos da el poder para hacer riquezas, y cuando hablo de poder nos va a dar las estrategias, nos va a dar la ruta que nosotros tenemos que seguir, y por supuesto si nos mantenemos obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo los principios de Dios. Ahora, por eso es importante que usted sepa con quién se va a casar también. Porque si tal vez usted ya trae toda la bendición y usted viene ya bien bendecido, pero se casa con alguien que trae todo ese mugrero, al haber esa unión, ¿qué va a pasar? Va a ser un fracaso. No pueden caminar dos si no caminan en la misma dirección, si no están de acuerdo, caminando en lo mismo. Por eso no es nada más de fijarse en lo bonito que es una persona, en lo agradable que es una persona, no.
sea, tiene que haber un examinar primero de nosotros total y luego un examinar de la otra persona en su totalidad también. Por eso la forma correcta de casarse es en la amistad. Porque en la amistad, como amigos, uno se tiene la confianza de decirse aún las cosas más incómodas, te quiere decir. Y se puede hablar con libertad. ¿Por qué? Porque no hay ningún interés. No hay ninguna intención más que el ser amigos. Cuando ya se habla de otras relaciones, entonces ya se hermetiza a la persona. Y entonces ya uno ya no va a poder descubrir realmente lo que es en el corazón de la otra persona. Y este es un negocio que usted va a hacer. Es como que usted va a hacer un partnership, ¿cómo se dice en español? Una asociación, ¿cómo? Una sociedad. Y dice, bueno, yo voy a unirme contigo, hablando financieramente. ¿Verdad? O sea, yo no me voy a dejar basar solamente en decir, yo pongo $10,000 y tú pones $10,000 y me voy a basar en eso. Porque él tal vez puede traer $10,000, pero tiene 30,000 de deuda. Y a veces nosotros solo nos dejamos guiar por los 10,000. No sé si me estoy dando a entender. Entonces hay que indagar, hay que investigar cómo están las situaciones con nosotros y cómo están las situaciones con la persona con la que usted va a formar su vida. O sea, usted tiene que examinarlo, conocerlo, cuáles son sus hábitos. ¿Por qué? Porque hay hábitos que nos van a hacer que la riqueza permanezca o que la riqueza se diluya y se fugue. Por mucho que una persona pueda estar tal vez recibiendo, pero si hay una fuga, va a ser un fracaso. Entonces se necesita conocer el carácter, se necesita conocer las costumbres de la otra persona antes de verla como un prospecto. Es una candidata tal vez a ver si de repente. Pero a veces el problema es que ya tenemos el ojo puesto en alguien y donde ponemos el ojo ponemos la bala. Y ahí ya viene el fracaso. ¿Por qué? Porque hay áreas en nosotros que nosotros tenemos que trabajar. Dos extremos que se dan, como estamos hablando de finanzas, dos extremos que se dan. La tacañería y el malgastar. Los dos extremos son negativos. ¿Cómo está usted en esas dos áreas? Si pudiéramos juzgarlo a usted del 1 al 10, donde el 1 usted es tacaño y el 10 es derrochador, ¿en qué nivel usted se pondría? Lo ideal sería ser el 5. Pero algunos tal vez estarían en el 1 o estarían en el 10. Y los dos extremos no son buenos. Entonces, no puede haber prosperidad en un negocio si la persona es tacaña. Porque para abrir un negocio se tiene que invertir. Y no puede haber prosperidad en un negocio
si la persona es derrochadora. Porque entonces no va a saber en qué gastar, y cuando se necesita lo que se necesita gastar, ya no hay, porque ya se lo gastó en las cosas que no valen la pena. Una persona me mandó una foto. Este es un ejemplo, ¿verdad?, que ha pasado en mi vida. Me mandó una foto de un piano, así como esos de cola, así, hermoso el piano. Y me dice, ¿qué dice usted? ¿Me lo compro o no me lo compro? Y me dice, yo tengo un piano y dice que mi piano me lo reciben por $2,000. Y me dan facilidades de pagarlo en 2, 3, 4, 5 años o hasta 6 años. ¿Qué cree usted? ¿Qué hubiera usted respondido a esa persona? ¿Ah? O sea, a veces hay personas que no saben, no pueden tener dinero en la bolsa. Y hay personas que no gastan, pero ni en la respiración. Entonces, son áreas del carácter, son áreas de la persona que tienen que ser trabajadas. Porque todo eso tiene que ver con las finanzas. Nosotros vemos, por ejemplo, usted va allá a la área grande, donde están las mansiones, donde están las casas grandes, y por supuesto, muchos de ellos pues han sido herencias que han recibido. La familia ha sido petrolera y así. Usted sabe que hay gente así, ¿no? Que nace en cuna de plata. Pero hay otros que no. Hay otros que vinieron de otros países y se fueron abriendo caminos, se fueron abriendo campos. Y algunos, por ejemplo, son doctores, son cirujanos. Y uno los ve en esas mansiones, en esas casas, pero ellos no llegaron de la noche a la mañana ahí. Solo póngase a pensar, ¿cuánto gana un cirujano del cerebro? ¿Cuánto gana la hora un cirujano del cerebro? Un cirujano del corazón, ¿cuánto gana la hora? Y por eso ellos pueden ahora tener sus mansiones y todo eso. Pero ¿cuánto tiempo, cuántos años invirtieron en estudios para llegar a esa posición? Ahora, yo no estoy diciendo que para que usted tenga una mansión allá, usted tiene que ser cirujano del cerebro. ¿No? Usted puede ser basurero si quiere y llegar a tener una mansión allá, pero no va a ser de la noche a la mañana. O sea, el problema de muchos es que no quieren invertir en el proceso y lo quieren hacer todo que me venga ya, y eso no es así. Entonces, si usted quiere algo instantáneo, pues solamente que le ore a Dios y que Dios le revele el número de la lotería. Y si así fuera, yo le aseguro que si lo visito en 5 años, usted ya no tiene ni un centavo, aunque se haya ganado $100 millones. Porque o lo estafaron, lo engañaron, le robaron o se lo malgastó o lo malinvirtió. Entonces, aquí el punto no es entonces el dinero. El dinero va a llegar. El punto es cómo está nuestro carácter.
sea, estoy hablando de puntos que tienen que ver con el carácter. Otro punto que vemos es en Proverbios. Capítulo 6. Y hay otro, cuando yo estoy hablando de esto, no solamente es para que usted se examine, sino para que vea a la persona con la que se va a casar. Mire lo que dice Proverbios 6:6, y no es casualidad que sea 6:6, el doble hombre. La naturaleza del hombre. Dice, ve, mira la hormiga perezoso. Ahora, ¿qué dice el verso 9? Dice, ¿hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Cuánta gente sueña en tener dinero y visualiza y dice, Dios a mí me ha prometido que me va a dar plata y que voy a tener mi negocio? ¿Y qué está haciendo? Nada. Verso 10. Dice, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necedad como un hombre amado. Entonces, fíjese que hay áreas en nuestra vida que nosotros tenemos que cambiar. Y una es la pereza. La persona con la que usted se va a casar, ¿para qué se va a casar? O sea, ¿cómo es? Porque si es perezosa, hay serios problemas. Entonces son factores, fíjese, yo le estoy dando ahorita factores que usted tiene que examinar, usted tiene que ver cómo está su corazón, cómo está su carácter. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar en la palabra del Señor cómo usted va a alcanzar o no va a alcanzar lo que Dios tiene para usted. En Eclesiastés capítulo 2, hay dos formas de trabajar. Hay dos formas de trabajar. Porque hay gente, hermano, que no es perezosa. Pero eso tampoco es una buena vida. Aunque llegue a alcanzar y aunque llegue a tener muchas riquezas. Mire lo que dice aquí en el verso 22, Eclesiastés 2:22. Dice, pues ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Aquí vemos lo contrario a un perezoso. ¿Se da cuenta?
Si lo examinamos a usted de 1 a 10, donde 1 es perezoso y el 10 es trabajador, ¿en qué nivel está usted? Ahora, y la pregunta es, ¿en qué nivel debería de estar? ¿Ah? ¿Alguien me dice? A la mitad. Un balance, ¿no? Como la carne y la... No. Aquí debe ser el 10. No, el de los dos, no. Aquí usted debe dar el 10. Pero no es suficiente dar el 10. Pero usted debe dar el 10 en esto. Usted debe ser una persona trabajadora al 100%. Si usted es una persona que llega al equilibrio del ni perezoso ni muy trabajador, usted nunca va a ser un empresario. Para que usted llegue a tener una empresa, usted aquí necesita el 10. Pero sigamos leyendo. Verso 24. No hay mejor que para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Eso también yo he visto que es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada a él, le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Entonces usted debe ser trabajador. Si usted es de los que se la lleva por ratitos duro y de ahí descansa, usted va a ser un trabajador, pero no va a ser un empresario. Usted es el que va a definir. Ahora, pero entienda que no es el ser muy trabajador, sino que dice el verso 26 que usted tiene que agradar a Dios. Porque el que agrada a Dios es el que marca la diferencia. Y de eso vamos a estar hablando, de esto. ¿Cómo es que el trabajo no debe de ser una carga, sino debe de ser un deleite? No debe de quitarle el sueño, sino que saber que cuando usted da todo lo que tiene, aun cuando usted está dormido, va a seguir trabajando su negocio, pero no le va a quitar el sueño, porque usted sabe recibir la sabiduría, dice el verso 26, conocimiento y gozo. Entonces, a nosotros nos ha tocado, hermano, una tarea fuerte, porque nos ha tocado la tarea de provisión, de proveer. Como varones, su responsabilidad es proveer 100% lo financiero. Ahora, eso no quita que la esposa tenga su negocio, que la esposa, qué sé yo, trabaje sus horas por ahí, o sea, se puede, no hay ningún problema, pero no porque necesita
sino porque para ella también es necesario tener un hobby. Y todas sus ganancias son para ella. Porque el que tiene que proveer para la casa es el varón. Entonces, si la mujer trae algo, no debe ser para la casa. Debe ser para ella. Porque la responsabilidad de proveer todo, lo material, lo económico, es del varón. Entonces, vamos a 2 de Corintios. Capítulo 9. Verso 6. Y aquí vamos a ver principios que usted tiene que aplicar primero. Hay que aplicar principios. Y son versículos que ustedes deben de estar en su corazón. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Entonces, ¿cómo vamos a agradar a Dios? Con nuestras ofrendas. ¿Usted quiere caerle bien a Dios? ¿Usted quiere que Dios le dé la sabiduría? ¿Que Dios le dé el conocimiento? ¿Cómo lo va a obtener? A base de ofrendas financieras, económicas. No con los diezmos. Los diezmos son de Dios. Eso no le va a traer prosperidad. Los diezmos traen protección y nos garantizan nuestra vejez, que no nos va a faltar lo que necesitamos en nuestra vejez. Es como el seguro social. Son las ofrendas las que van a atraer el ser agradables delante de Dios. La misma palabra de Dios lo dice. ¿A quién ama el Señor? Al dador alegre. El diezmo, oigan bien, el diezmo no es una dádiva, no es un regalo, no es una ofrenda. El diezmo es un impuesto. Son dos cosas diferentes. Ahora, usted no puede ofrendar, o su ofrenda no va a ser recibida por Dios si usted no está a cuentas con el IRS del cielo. O sea, si usted no diezma, su ofrenda no cuenta. O sea, son principios que usted tiene que empezar a ver. De ahí se va a derivar lo demás. Entonces, si usted siembra abundantemente, si usted ofrenda abundantemente, ¿cuánto va a recibir de conocimiento y de sabiduría? Porque ¿cómo es que Dios lo va a bendecir a uno? No te va a bendecir, Dios no te va a bendecir con dólares. Dios te va a bendecir con ideas, con conocimiento, con estrategias. Esas son las bendiciones que Dios te va a dar a cambio de tus ofrendas. Yo sé que esto no les gusta a muchos, pero sí les gusta que digan que Dios les va a dar.
Pero ya cuando se habla de que ellos tienen que dar primero, como que ya se ponen tristes. Y entonces, si usted se pone triste, ¿lo ama a Dios? No. Porque Dios ama solo al dador alegre. Ahora, si usted, mire, si usted siembra aquí abundantemente, dice, va a cosechar abundantemente. ¿Qué será sembrar abundantemente? $1 de ofrenda, $10 de ofrenda. Yo no sé. Tal vez para un niño sí. $5 es sembrar abundantemente. Yo me recuerdo que cuando era niño, el día de mi cumpleaños pasaba yo al frente de la iglesia ahí en la congregación y pasaba con mis monedas de 5 centavos o de 10 centavos, de acuerdo a la cantidad de años que cumplía. Era la cantidad de monedas que yo llevaba. Una moneda por cada año de gratitud. Siempre. Tal vez diría, pero que son 50 centavos, 60, 80 centavos para un niño. ¿Cómo lo miraba Dios? Mire, porque aún sin ser cristiano, porque siendo yo niño, yo no era cristiano. Pero vamos aquí a Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Y en el capítulo número 10, verso 4, dice que Cornelio tuvo una visión y vio al ángel de Dios que se le aparecía a Cornelio, y dice que mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones. ¿Y qué? ¿Qué más? Tus ofrendas han ascendido como memorial delante de Dios. Y yo le pregunto, ¿y era cristiano este hombre o era pagano? Si a un pagano le llevan las cuentas de sus ofrendas, ¿cómo estarán las cuentas suyas, hermano? Yo le estoy dando las herramientas para que usted sea una persona bendecida por Dios. Porque recuérdese que es la bendición de Dios la que nos enriquece. Y no añade tristeza con ello. Ahora, regresemos a 2 de Corintios. Capítulo 9. Verso 10. Dice: y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo
¿quiénes van a ser enriquecidos entonces? ¿Será que todos van a ser enriquecidos en todo? ¿Quiénes van a ser los que van a ser enriquecidos en todo? Los que siembran. ¿Cómo siembran? ¿Cómo dice el 6 que deben de sembrar? Abundantemente. Ahora, Dios dice que al que siembra abundantemente. Yo he oído a algunos cuando oran por la oración, que dice: Señor, bendice a aquellos que dan y también a los que no dan. Esa es una herejía. Dios no puede bendecir al que no da. Por eso el miércoles yo le hablaba, cuando nos presentemos ante Dios, muchos no se van a poder presentar ante Dios. ¿Por qué? Porque no tienen nada que presentar. Todos presentando sus coronas, sus ofrendas, y muchos ahí dicen: yo vine aquí sin nada, como rescatado del fuego nada más. Pero aleluya, aquí estoy, Señor, para alabarte. Eso no van a entrar a la presencia de Dios, a la Nueva Jerusalén. Ahora, al que siembra abundantemente, dice que Dios le va a suministrar dos cosas. ¿Qué es lo que Dios le suministra al sembrador? ¿Cuáles son las dos cosas que le suministra al sembrador? Primero, le suministra semilla. Y luego le suministra pan. Entonces, algo que tú debes de entender es que si Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir y te va a dar dos cosas. Va a confiar en ti. Porque esto es algo que Dios está confiando en nosotros, su economía. Va a darnos semilla. ¿Y para qué es la semilla? ¿Qué es la semilla? Para sembrar. Para seguir sembrando. Yo quisiera ver un cheque suyo de diezmos semanal de por lo menos $10,000. De diezmos. Pero si su diezmo fuera de $10,000 a la semana, ¿de cuánto tendría que ser su ofrenda? Porque recuérdese que parte de lo que Dios le va a dar a usted es para que usted, ¿qué?, lo vuelva a invertir en su bendición. Por eso dice aquí, dice verso 11, dice: seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Entonces vemos aquí que Dios te va a dar semilla y luego también te va a dar tu pan. Entonces tú tienes que tener la sabiduría y el entendimiento para separar, aparte de tu diezmo, separar tu semilla y separar lo que va a ser para que tú te lo comas. El problema es de que nosotros agarramos la semilla y nos la comemos. Y entonces no sembramos escasamente.
Ahora, ¿cuánto debes tú de sembrar? Verso 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Ahora, el verso 8 dice: y Dios puede hacer que toda buena gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, en todas las cosas abundéis para toda buena obra. Entonces, ¿para qué Dios te va a enriquecer? Para que seas bendición a la obra de Dios. Y claro, te va a dar tu pan. ¿Cuál es el pan? Tu casa, tu carro, tu ropa, tus vacaciones. Pero ten cuidado de no estarte comiendo la semilla. Ahora, ¿cuánto va a ser la semilla? Cada uno. Lo que propone su corazón. Por eso es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David, hermano, mire, andaba buscando la manera de darle siempre a Dios. Quería ganarle a Dios. Claro, nunca se puede. Y le daba, y cuando él veía tenía más, y decía, ¿y cómo me deshago de esto? Hace muchos años salió una película que se llamaba, no me recuerdo el título, pero hablaba de millones. Y era que a una persona le heredaron. Le iban a heredar no sé cuántos millones de millones. Cientos de millones le iban a dar. Pero con una condición. Que le iban a dar 30 millones para que se los gastara en 30 días. Si lograba gastar los 30 millones en 30 días, le iba a heredar toda la herencia. Y entonces él trataba de deshacerse de los negocios y derrochaba dinero aparentemente. Y él, sin darse cuenta, cuando sentía, ya traía más dinero. Y la gente se alegraba y decía, qué buena inversionista. Y él decía, no, yo quiero deshacerme de este dinero. Y él no podía decir nada del trato que tenía. Y así es con Dios, hermano. Mira, tú vas a querer deshacerte y decir, aquí está, Señor. Y cuando vienes a darte cuenta, tienes más ahí. Porque Dios es así. Dios no necesita el dinero tuyo. Y Dios quiere confiar. Dios anda buscando hombres en quien confiar sus finanzas. Que puedan invertir en el reino de Dios. Ahora, ya viendo estos principios, yo quiero que vayamos al Antiguo Testamento, a Deuteronomio nuevamente, capítulo 8. Porque para que se cumpla en ti el verso 18, el verso 18 dice que el Señor es el que te da poder para hacer riqueza. ¿Verdad que sí? Pero en el verso 17 hay una advertencia. Y el verso 17 dice, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza.
Hermano, porque si Dios te bendice, si Dios te prospera, si Dios te enriquece, y tu corazón cree que eres tú, mejor te hubieras quedado pobre. Porque esa riqueza te va a producir muerte espiritual. Es el maná que se acumulaba de más y que no se comía. ¿Y qué sucedía el maná que no se comía? Se convertía en gusanos. Entonces lo que era bendición hoy, mañana, ¿quién quería el maná dentro de su tierra? Ahora, el día sexto dice que tenían que guardar el doble. Y ese maná del sexto día no se podría, sino proveía para el siguiente día. Esa es la forma en que Dios quiere trabajar contigo. Ahora, para eso hay un proceso. Dice aquí en el capítulo número 8. Dice en el verso 1. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Entonces, ¿de qué vamos a depender nosotros? De lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos, para que las puertas de la riqueza se nos abran? Una voz de Dios, una orden de Dios. Porque cuando Dios abre, ¿quién cierra? Nadie. Y cuando Dios cierra, ¿quién abre? Pues dependemos de Dios. Ahora, dice aquí, óyeme bien, dice aquí que Dios te va a pasar por un proceso, te va a humillar. Dice el verso 3, te humilló, te dejó tener hambre y te alimentó ¿con qué es eso? Eso significa maná. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, era algo desconocido, algo que yo no sabía qué era. Comidas que no estaban acostumbrados ellos. Con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no vive solamente de pan. Entonces, dice aquí que Dios te va a llevar, en el verso 7 dice, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará,
una tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes puede sacar cobre. ¿Cuántos quieren vivir en esa tierra? Bueno, pero no es nada más de que ya voy a llegar. Tienes que pasar por un proceso. Y ahí es donde tú tienes que entenderlo. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cuál es ese proceso? Esta clase no es para todos, es para los que quieren caminar comiendo de la boca de Dios. En Levítico capítulo 19, verso 23, dice: cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, tendréis por prohibido su fruto por 3 años, o será prohibido, no se comerá. Pero en el 4.º año, todo su fruto os será santo, una ofrenda de alabanza al Señor. Mas en el 5.º año comeréis de su fruto, para que os aumente su rendimiento. Yo soy el Señor vuestro Dios. Ahora, aquí se están dando los principios, óigame bien, se están dando los principios de cómo operar una empresa, cómo operar un negocio. Dios quiere que usted sea un empresario, que usted tenga su empresa. Y cuando estoy hablando de empresa, no estoy hablando que va a ser tal vez una empresa mundial, no, pero es empresa. Y como dice la palabra, hermosa es la porción que me ha tocado. Aunque sea pequeña, pero es suya, que sea suya. De eso se trata. Y que tenga usted personas que trabajen para usted, porque de eso se trata. No es de que usted esté esclavizado a la empresa, sino que la empresa le traiga a usted libertad para servir a Dios y dedicarse a la obra del Señor con libertad, sabiendo que aquellos que no alcanzaron el nivel que dice la palabra, que su pan lo comen con dolor, su fuerza se la dan para los que temen a Dios. Usted tiene la opción de escoger de cuál va a ser, de los que agradan a Dios o los que no agradan a Dios. Si agrada a Dios, otros van a trabajar para usted. Si no agrada a Dios, usted va a trabajar para otros que agradan a Dios. Entonces, todo empieza, como lo hemos estado viendo en estas clases, todo empieza desde lo celestial. Yo tengo una frase que la he mencionado mucho, es: el cielo es el que gobierna. Y cuando hablo del cielo, estoy hablándome de, por supuesto, viene desde la voz de Dios, del Padre, pero a través de sus diferentes mensajeros, a través de sus diferentes jueces, santos que decretan, vigilantes. Ellos son los que determinan nuestro bienestar o nuestro malestar aquí en la tierra. Entonces, el plan de Dios es que usted tenga su empresa, pero eso no va a surgir de la noche a la mañana. Tiene que llevar una preparación.
Es como el médico. El médico no cuando era niño dijo me voy a meter a estudiar a la universidad de medicina. Antes de llegar a la universidad, de entrar a la universidad, ¿qué tuvo que hacer? Pasar por primaria, secundaria, sacar su bachillerato, y entonces empezó la carrera ya en la que se iba a enfocar. Entonces lo mismo es una empresa. Usted debe de tener el entendimiento de lo que Dios quiere hacer con usted. Pero muchos, por no querer pasar ese proceso, siempre se van a quedar de trabajadores. Porque se les hace más apetecible el disfrutar hoy sin pensar en el futuro. Entonces, el camino a la prosperidad, según Deuteronomio, capítulo 8, antes de pasar a llegar a alcanzar las viñas, tuvieron que pasar por el desierto. Tuvieron que pasar por el sufrimiento. Entonces, antes de usted disfrutar, hermano, de todo lo bueno que Dios le pueda dar, usted tiene que pasar sufrimiento, usted tiene que pasar escasez. Ahora, vemos aquí, ya cuando usted ya está en la capacidad de tener su empresa, estoy tal vez saltando un poquito, después otra vez regreso a cómo llegar al punto y ya de empezar a tener nuestra empresa. Pero cuando usted ya está en su empresa, ya está trabajando en su empresa, hay leyes. Y usted debe conocer esas leyes. Porque mucha gente, por no conocer esas leyes, nunca llega a desarrollar su empresa. Nunca su empresa llega a producir. Porque no se somete a esas leyes. Entonces, ¿qué dice el 23? Dice que cuando entres, estamos en Levítico 19, 23. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles, o sea, ya tengas tu empresa, ya le estés poniendo los fundamentos a tu empresa, tendréis prohibido su fruto por 3 años, o será prohibido, no se comerá. Cuando usted va a empezar una empresa, usted debe de tener el entendimiento que por 3 años usted no va a gastar ni un centavo para su beneficio de esa empresa. Usted va a estar invirtiendo por 3 años. Todo lo que usted recibe, todo lo que usted tiene, sus recursos, por supuesto dejando lo que es para Dios, ¿verdad? De ahí todo lo demás, usted no puede pensar en sacar ni siquiera $1 de ahí para su comida. Todo tiene que ir hacia la empresa. Si quiere que la empresa sea exitosa. Eso quiere decir que usted se tiene que preparar. Óigame bien. Para no depender de lo que usted está trabajando durante todo este tiempo. Entonces, para llegar a este punto, usted necesita haber ahorrado. Usted necesita haber adquirido las herramientas necesarias para empezar esta empresa. ¿Por qué muchas empresas no prosperan? Porque lo poquito que empieza a producir se lo empiezan
a gastar. No. Lo poquito que va produciendo, ¿qué hay que hacer? Reinvertirlo en la empresa. Y volverlo a reinvertir. ¿Y de qué va a vivir entonces usted? Por eso le digo, para llegar a este punto, debe de haber una preparación. Porque muchos llegan a este punto y no entienden estos principios. Dios aquí nos está hablando, claro, al pueblo de Israel le dio estas leyes, porque ellos eran agricultores y era parte de la forma de agricultor. Pero esos son principios que se convierten en leyes para nosotros. Entonces, aparte de eso, o sea, todas las ganancias de los primeros 3 años es, por supuesto, vuelvo otra vez a decir, dejando a un lado, apartando lo que es para Dios, lo que es semilla, lo que es el diezmo, bueno, queda una ganancia. Esa ganancia usted no la puede tocar. Esa ganancia usted la tiene que reinvertir en la empresa. Esa ganancia usted la debe de invertir en más mano de obra, en mejor herramienta, lo que sea. El 4.º año, toda ganancia debe ser ofrenda para Dios. Esto está duro. ¿Pero qué está aprendiendo usted ahí? A depender de Dios. A consagrar su empresa a Dios. Ahora, esto queda en usted si lo hace o no lo hace. Mi responsabilidad es enseñarle los principios. Allá usted sabrá si lo hace o no lo hace. Y entonces, el 5.º año, ya puede usted empezar a disfrutar de las ganancias de su negocio. Porque ya para el 5.º año su negocio va a estar establecido. Ahora, para llegar a este punto, usted necesita primero ver qué clase de negocio usted va a tener. ¿Cuál es el negocio que más va a producir? ¿Cuál es el negocio que más va a producir para usted? El mejor negocio que va a producir para usted es el que no es un trabajo para usted, sino que es un deleite hacerlo. Es una necesidad hacerlo. Ahora, eso va a variar aquí. Yo le pregunto a cada uno de ustedes. Ahora, por supuesto, entendiendo que hay cosas que nos gustan hacer que no van a producir. Nos gusta dormir. Bueno, aún eso usted puede sacarle negocio. No creo que sea muy productivo, pero aún de eso hay trabajo. ¿Usted sabe que hay trabajo aún para dormir? Para probar camas. Bueno, tal vez usted puede usar eso para inventarse la cama más cómoda del mundo. ¿Qué es lo que a usted le gusta hacer?
Y por supuesto, tiene que, si usted lo hace profesionalmente, usted va a tener éxito. No importa lo que sea. Yo tengo un amigo que es ciego. Es ciego. Y el trabajo de él es afinar baterías. Esos instrumentos. Ese es su trabajo. Cualquiera diría, está fácil. Ahora, a él le ha favorecido el ser ciego. Porque como no mira, ¿qué ha pasado? Su oído se ha desarrollado. Entonces, él no vio su limitación y dijo, no, pues, ¿qué voy a hacer ahora? Yo no miro. ¿No? Aprovechó lo que tenía. Y a él lo contratan, claro. Él vive de eso, pero no porque va a afinarle la batería ahí a una iglesia, a otra iglesia, no. Él le va a afinar las baterías a los grupos que cantan a nivel mundial. ¿Para cuánto le pagará? ¿Es un trabajo para él? Su deleite. Pero tiene que demostrar que es el mejor. Con esto le estoy diciendo que cualquier área usted puede sacarle dinero. El problema es de que no nos enfocamos. ¿Usted sabe por qué las cebras son rayadas? Fíjese que antes la gente decía, pobrecita las cebras, porque rápido se distinguen. Porque ahí están todas rayadas, rápido no se pueden camuflajear. Y claro, sí, si están solas, son fáciles de detectar. Pero en manada, ¿qué mira el león? Un montón de rayas. ¿Cuál será la cebra? Entonces, usted puede ser el mejor león del mundo, pero si no pone su mirada en algo específico, se va a morir de hambre. Y el problema de nosotros es de que no nos enfocamos en algo específico. No nos profesionalizamos. Usted se tiene que profesionalizar. ¿A cuánto les gusta el café aquí? ¿A usted le gusta el café? ¿Usted sabe que mucha gente vive de probar el café? ¿Será eso un trabajo para ellos? Pero si lo hacen bien. Entonces no importa lo que usted vaya a hacer, pero usted tiene que ser el mejor en eso. No importa lo que sea. Yo me acuerdo que yo trabajé 2 años repartiendo gasolina. Manejaba esos camiones grandotes que llevaban gasolina a las gasolineras. Yo las iba a despachar. Y llegó el momento en el cual, cuando había algo muy delicado que se tenía que hacer, a mí me mandaban. Usted tiene que ser el mejor de lo que usted hace. Si va a ser pintor, que sea un pintor profesional. No solamente que sepa agarrar el rol y la brocha
y que sepa la diferencia entre plástico y semigloss. O sea, usted tiene que ir mucho más allá, aún a distinguir los sabores de los olores de la pintura. Pero indagar más. Entonces, ¿cuál va a ser la empresa que Dios a usted le va a dar? ¿O se va a quedar de trabajador toda la vida? Porque muchos esa es la mentalidad. Yo le he testificado a usted que para mí esa era mi mentalidad. Ser un mesero, para mí eso era lo máximo, hermano. Imagínense servir mesa. Claro, ahora ya maduré. Y digo, no, si voy a trabajar en restaurante, yo voy a ser el dueño. No va a estar, claro, lavé platos, serví mesas, me metí en la cocina a trabajar, a aprender un poco. Porque esa es parte del proceso. ¿Ya? Pero usted debe de enfocarse no en la manada de cebras, sino usted debe de enfocarse en una específica y decir, a esto me voy a dedicar. Ahora, ¿cuánto tiempo usted va a prepararse para esto? Mire, cuando usted va a empezar algo, usted hasta tiene que pagar para aprender. Nosotros siempre estamos buscando cuánto nos van a pagar. Y al principio no, tú tienes que pagar para que te enseñen. O sea, vas a tener tal vez que ofrecer tu trabajo gratis para aprender lo que necesitas aprender. Eso sí, a veces no te van a funcionar las cosas. Me recuerdo que decidí cambiar de profesión y dije voy a ser pintor cuando vivía allá en Washington. Entonces dije pues voy a aprender a pintar y fui a aplicar, y por supuesto no fui a aplicar de pintor, fui a aplicar para ser ayudante de pintor, pero mi visión era aprender a pintar. Y entonces me pusieron ahí a ser ayudante de dos anglosajones. Y el primer día, pues, ahí está la lija. Y a lijar. Y a lijar. Y dije, pues no importa, voy a aprender a lijar bien. Pero ¿cuál era mi tiro? No quedarme con la lija. Agarrar la brocha. Lamentablemente ahí me di cuenta que ellos nunca me iban a soltar la brocha. Pasaron las semanas y solo la lija y la lija y la lija. Dije yo, no, aquí nunca voy a prosperar, me salí. Entonces, usted debe de tener su mirada, su enfoque, ¿qué es lo que usted va a hacer? Y prepararse para eso. Primero usted tiene que aprender un oficio. A menos pues que aprenda una profesión. Ahora, si va a aprender una profesión, ¿cuántos años de universidad se va a llevar para ser un profesional? 5 o 6 años. ¿Sí o no? Bueno, trasládelo eso, lo mismo trasládelo a un oficio. Usted no tiene que ser un cirujano de cerebros para ganar
cientos de miles de dólares. Con un oficio usted también puede ganar cientos de miles de dólares. Pero tiene que invertir años en un oficio, perfeccionándolo. Entonces fíjese, usted tiene que agarrar, enfocarse. Hay una persona que yo conozco que decidió poner su negocio de lavar carros. Y empezó con un carro, 2 carros, 3 carros. Se fue comprando su maquinita, se fue comprando su equipo y todo. Y ya tiene su empresa de lavar carros. ¿Cuántos necesitan que le laven sus carros? Yo también. Entonces, usted debe de salirse de los parámetros de los demás. ¿Se acabará algún día la necesidad de lavar carros? Y si usted logra incursionar, ¿cuánto cree que le van a pagar por lavar un carro? Solo porque estoy poniendo un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto cree que una gente que tiene un su Ferrari paga por lavar su carro? Más de $500. Ahora, ¿será que cualquiera puede lavar un Ferrari? Pero necesita a alguien que tiene un Ferrari que le lave su carro. ¿O usted cree que el que tiene el Ferrari va a estar lavando su carro? Le estoy poniendo este ejemplo para que usted abra su mente y visualice cuántas oportunidades hay. Porque Dios es el que da la sabiduría y el conocimiento. Claro, al principio. Tal vez usted va a decir, bueno, voy a limpiar zapatos. ¿Cuántos tienen zapatos sucios aquí? Ahora, por supuesto, usted está pensando en aquellos que están en el parque lustrando zapatos. Pero imagínese que usted ha avanzado de tal manera que tiene una máquina especial para lavar tenis. Y que esa máquina en 10 minutos lava los tenis. Estoy poniendo nada más ejemplos. Todo puede producir. El punto es que nosotros, hermanos, nos encerramos y decir, es que yo solo sé hacer eso. Pero tal vez lo que tú sabes hacer tal vez no produce mucho, porque hay muchos. Pero es lo que yo sé hacer. Bueno, si es lo que sabes hacer y eres profesional en eso, ¿cómo vas a expandir tu negocio? Porque a ese punto tienes que llegar, tener conocimiento de lo que vas a hacer. Y luego tener las herramientas para poder hacer tu trabajo. Porque tal vez tú puedes lustrar zapatos, pero a la antigua, a la forma antigua, no te va a salir. Pero con una máquina de lustrar zapatos solo los agarras
metes allá. Salen bien ilustraditos. Y te vas allá al Capitolio con tu carrito y tu maquinita de ilustrar zapatos. Y te compras tus zapatillas desechables y te paras por ahí a decir, mire, póngase estas zapatillas mientras yo le ilustro sus zapatos. Y solo los metes a la máquina y la máquina hace todo el trabajo y salen bien ilustraditos. Entonces, necesitas conocer lo que te vas a especializar. Necesitas las herramientas para hacer el trabajo. Y la ubicación, donde está la clientela. El problema de nosotros es que nosotros nos relacionamos y vemos solo donde nosotros vivimos. Vaya allá a la Riverside a ofrecer limpiar zapatos. Entonces usted tiene que salir de su entorno, y visualizar allá donde está la necesidad y donde está el billete. Ser un profesional. Usted sabe que hoy la gente paga solamente para que le vayan a acomodar su ropa a sus closets. Hay gente que eso es lo único que hace, acomodar closets. ¿Y cuánto cree que le pagan? Los garajes también. Tanta variedad que hay. Ahora, ¿quién le va a dar la sabiduría y el entendimiento? Dios. Pero usted tiene que tener una mente abierta, y usted tiene que tener paciencia, y usted tiene que tener perseverancia, y usted debe de saber que tiene que pagar un precio para alcanzar aquella prosperidad que Dios quiere para usted. Y ahí viene ya entonces el trato con el cliente. ¿Por qué? Porque usted debe de ser perfeccionista en lo que hace y aceptar pérdidas. Hace un tiempo atrás yo fui a comer a un restaurante. He tenido malas experiencias en los restaurantes. Y a unos jamás regreso. Yo tengo años de no pararme en el Taco Cabana. Años. Tal vez más de 15 años. ¿Qué pasó? Fui con mis papás a comer. Y mi papá pidió un arroz, y encima del arroz estaba una mosca muerta. Yo fui a devolverlo, dieron una mosca y la quitaron. Fui a otro restaurante, pedí un pescado estilo tilapia, y me comí la parte de encima, y cuando voy a encontrar la parte de abajo estaba cruda. Unos pedacitos estaban crudos. Ya me había comido casi todo el pescado. De hecho dije, pues voy a dejar lo que está crudo y me voy a comer lo que está crudo.
Llegó el mesero y me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no se comió todo? Le digo, porque esto está crudo. Agarró el plato, se lo llevó. Al ratito vino el manager a pedirme disculpas. Y me trajo un postre y me dijo, usted no paga por este plato que me había comido. ¿Perdió el restaurante o ganó el restaurante al darme un postre y al darme el plato grande? Hay que saber perder. El problema de muchos es de que dicen, no, yo hice el trabajo, mal hecho, pero yo se lo hice. Como trabajadores, a veces hacemos mal el trabajo y le exigimos al jefe que nos pague cuando ha sido nuestra negligencia. ¿Usted cree que eso es correcto? Si desde que somos empleados estamos sembrando la clase de trabajadores que nosotros vamos a tener. Entonces, son principios que usted tiene que tener en su corazón. No es nada más de tener un negocio, una empresa, no. Usted debe de saber cómo ganarse y mantener la clientela a pesar de los errores que se van a dar. A pesar de los errores que usted puede cometer, usted debe de aprender a ganarse la posición que tiene. Si usted se equivocó en algo y la empresa perdió, usted decide, no me pague. ¿Qué va a traer eso hacia el jefe, hacia el dueño? Ese trabajador que exige que le paguen el mal trabajo que hizo, ¿ganó o perdió? Le dieron su cheque. Y tal vez no lo despiden porque... ¿Pero usted cree que lo van a ascender? Pero si hace mal el trabajo y dice, no, perdón, es mi equivocación, no me pague. Y yo lo voy a hacer bien y lo voy a arreglar. Y no me paga el trabajo. ¿Qué cree que va a decir el dueño? Este es un hombre de confianza. Este es un hombre que está velando por mi negocio, no está viendo sus intereses. Y cuando hay una oportunidad de ascenderlo, de ponerlo de jefe, lo va a poner de jefe. Y ahí usted va a ir ascendiendo. Como José en la casa de Potifar. ¿Cómo llegó José en la casa de Potifar? Mire, un ilegal, mojado, sin saber el idioma, esclavo. Y a los años, ¿quién era? El dueño prácticamente de la casa de Potifar. ¿Por qué? Porque había invertido. 13 años invirtió José en la casa de Potifar. Entonces hay un tiempo que usted debe de invertir en el aprender un oficio, en el aprender en lo que usted se va a enfocar. Aunque no le paguen, usted aprenda bien. Digo, aunque no le paguen, pues lo que usted dice que merece que le paguen. Pero usted está aprendiendo ahí. Porque si va a la universidad, ¿cuánto sale el ir a la universidad? ¿O le pagan por ir a la universidad? ¿Qué hay que pagar? Bueno, lo mismo es en un oficio. Usted tiene que invertir su tiempo, usted tiene que invertir sus fuerzas. Usted debe de quitarse esa mentalidad de que, y yo necesito ganar. No. Es que no me alcanza. Aguante hambre. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Te hice aguantar hambre. Hay momentos, hay unas etapas en nuestra vida que tenemos nosotros que sufrir.
no nos van a pagar lo que deberíamos de ganar. Entonces, ya el tiempo se me fue. Pero son principios que quiero dejarlos en su corazón. Porque usted es cabeza de hogar. Y su responsabilidad es suplir lo material, lo económico. Ahora, yo quiero que usted, para la próxima clase, me traiga 5 empresas que usted cree que Dios le puede dar. Y vamos a estar hablando de eso, cómo desarrollar eso. Porque para eso estoy, para guiarlo. ¿Por qué le pongo 5? Porque hay empresas, hermano, que tal vez no van a funcionar. Tal vez son cosas que a usted le gustan. Pero quiero que usted ore a Dios y le diga: Señor, ¿qué empresa puedo yo llegar a tener? Y el Señor le va a dar. Porque de repente, fíjese que hay personas que el Señor no les va a dar una empresa. Les va a dar 2, 3, 4, 5 empresas. ¿O no? ¿Sí? Entonces es su responsabilidad. Yo deseo que usted alcance estas bendiciones. Ahora, yo quisiera orar por usted y decirle: voy a orar por ti, ya mañana tú vas a ser un empresario. Eso no funciona así. Yo no te voy a engañar. Yo te estoy enseñando la palabra, y el que medita en la palabra del Señor de día y de noche es como el árbol plantado que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Así que ve a administración, examina. Si llegas a comprar un circo, no te llegan a crecer los enanos. Hay quienes todo les va re mal, ¿verdad? Poner un negocio y de repente tú decidiste poner tu empresa ahorita aquí en Texas de vender mascarillas. Invertiste todo tu capital, dijiste: va a ser un buen negocio. Y ya primeramente, Dios, el miércoles ya no hay mascarillas en Texas que usar. Entonces, el Señor quiere bendecir. Pero el Señor bendice a los que aman y a los que le agradan. Padre, te doy gracias, Señor, tu palabra, que cada uno, Señor, busque de ti la respuesta, que cada uno, Señor, entienda su responsabilidad que tiene delante de ti, y que alcance, Señor, el vivir en esa bendición. Ponemos delante de ti nuestras finanzas, Señor, porque sabemos que nuestras finanzas salen de tu boca, porque no solo de pan vive el hombre, sino vive de tu palabra. Que tú envíes tu palabra de provisión,
que tú envíes tu palabra de prosperidad, que tú envíes tu palabra de enriquecimiento financiero, pero que entendamos que no es para nuestro beneficio, sino que es para tu obra, Señor. Y que tú darás la semilla y darás también el pan a nosotros que somos los sembradores. A través de tu Hijo amado te damos gracias, Señor. Amén. Si tiene preguntas, la próxima clase vamos a responder preguntas de cualquier tema que hemos tocado. Yo creo que será la última clase que tendremos. Así que si hay alguna duda, alguna inquietud de algún tema que hemos tocado, pues vamos a estarlas también tocando. Señor los bendiga. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.